En la vorágine de la vida moderna, con su ruido incesante, su ritmo frenético y la promesa constante de una felicidad efímera, a menudo nos sentimos perdidos. La tecnología nos conecta, pero nos aísla. La abundancia material nos promete paz, pero nos deja un vacío más profundo. En este desierto de significado, la voz de la sabiduría antigua susurra, no desde un libro de autoayuda, sino desde las ruinas de imperios y los pergaminos de filósofos olvidados. No nos ofrece atajos, sino un mapa para la verdadera prosperidad, una prosperidad que reside en la fortaleza del alma, en la claridad de la mente y en la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Estas son 7 lecciones ocultas, joyas de un tiempo pasado, que nos ofrecen las herramientas para no solo sobrevivir, sino para florecer en la complejidad de nuestra era. Número 1. La dicotomía del control, el ancla en la tormenta del caos. La primera y más fundamental lección de la sabiduría antigua, que resuena con la fuerza del estoicismo, es la dicotomía del control. Esta idea es brutalmente simple y a la vez profundamente liberadora. Existen cosas sobre las que tenemos control absoluto y otras que escapan por completo a nuestra voluntad. En el mundo antiguo, esta distinción era la base de la serenidad. En el mundo moderno, es el ancla que nos salva de ser arrastrados por la marea de la ansiedad. Nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestros deseos, nuestras aversiones y nuestras acciones racionales, sobre esto tenemos dominio total. Pero el tráfico, la economía global, la salud de un ser querido, la opinión de un extraño en Internet, el resultado de nuestros esfuerzos o el comportamiento de los demás. Todo esto está completamente fuera de nuestro control. El sobrepensamiento, esa enfermedad silenciosa de nuestra era, a menudo se alimenta de nuestra fútil obsesión por manipular lo incontrolable. La sabiduría antigua nos insta a canalizar nuestra energía mental exclusivamente hacia aquello en lo que podemos influir. Si algo te preocupa, la primera pregunta estoica es, ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es sí, entonces actúa. Si la respuesta es no, libéralo. El acto de soltar lo incontrolable no es una rendición, sino un acto de poder supremo, una declaración de soberanía sobre nuestro mundo interior. Marco Aurelio, el emperador estoico, en medio de guerras y plagas, se recordaba a sí mismo, lo que no estorba al alma, no la daña. El alma tiene el poder de retirarse en sí misma y encontrar la paz. Imagina a un marinero en un mar tormentoso. No puede controlar el viento o las olas, pero puede ajustar las velas, fortalecer el mástil y elegir su curso. Su paz no depende de la calma del mar, sino de la maestría con la que navega la tormenta. De la misma manera, nuestra prosperidad en la modernidad no depende de que el caos exterior se detenga, sino de la disciplina con la que navegamos a través de él. La dicotomía del control destruye la ilusión de que somos víctimas pasivas de las circunstancias. Nos empodera para ser los arquitectos de nuestra experiencia, para reconocer que, si bien la vida puede ser difícil, nuestro sufrimiento es opcional. Nos libera de la tiranía del resentimiento, de la envidia y de la queja, que son subproductos de una mente que se aferra a lo que no puede tener. Es la lección más difícil de aprender, pero la más liberadora, el primer secreto para encontrar la paz en el caos. Número 2. El vínculo con la naturaleza, el antídoto al aislamiento moderno. Una lección que resuena en las filosofías de los cínicos, los estoicos y las tradiciones orientales es el vínculo con la naturaleza. En un mundo donde el cemento, el acero y las pantallas se han convertido en nuestro hábitat, la sabiduría antigua nos recuerda que somos parte de un sistema mucho más grande y complejo. Nos insta a reconectar con la naturaleza como una fuente de calma, de perspectiva y de verdad. La vida moderna, con sus promesas de comodidad y control, a menudo nos aísla de los ciclos naturales. Vivimos en espacios climatizados, comemos alimentos procesados y rara vez nos exponemos a la inmensidad del cielo o a la majestuosidad de la tierra. Este aislamiento nos hace sentir desconectados, fragmentados y solos. Los antiguos, en cambio, veían la naturaleza como un reflejo del orden universal, el logos estoico, un maestro implacable y una fuente de consuelo. Pensemos en Diógenes, el cínico, que vivía en un tonel y se alimentaba de la caridad. Su elección de vida, aunque extrema, era una protesta contra el aislamiento de la civilización y una búsqueda de la verdad en la simplicidad de la naturaleza.
Él vio que la verdadera riqueza no estaba en lo que se acumula, sino en la ausencia de dependencia, una lección que la naturaleza enseña a cada criatura que se las arregla para sobrevivir con lo mínimo. La naturaleza es un espejo brutalmente honesto. No se preocupa por nuestras ambiciones, nuestras preocupaciones o nuestras posesiones. Simplemente es. La contemplación de un atardecer, la inmensidad de un bosque o la fuerza de un río, nos devuelve a nuestra justa escala. Nos recuerda que somos mortales, efímeros, pero también que somos parte de una belleza y un orden eternos. Esta perspectiva es un poderoso antídoto contra el ego y la autocompasión. El vínculo con la naturaleza destruye la ilusión de que somos el centro del universo. Nos enseña la humildad de nuestro lugar en el gran esquema de las cosas y la sabiduría de fluir con los ciclos, en lugar de luchar contra ellos. Nos recuerda que, al igual que las estaciones, el dolor y la alegría, el éxito y el fracaso, son parte de un ciclo inevitable. Volver a la naturaleza no es un escape de la modernidad, sino un anclaje a la verdad que nos permite prosperar en ella. Número 3. La práctica de la reflexión, el templo de la mente. Una lección central en casi todas las filosofías de la antigüedad es la práctica de la reflexión o la meditación. Desde los estoicos, que se enfrascaban en un examen diario de conciencia, hasta las tradiciones orientales que practicaban la meditación zen, los antiguos entendían que la mente, si se deja sin entrenamiento, se convierte en un enemigo formidable. El silencio y la introspección no eran un lujo, sino una disciplina esencial para la claridad mental y el autoconocimiento. En nuestra era de la sobreestimulación, el sobrepensamiento y la distracción constante, la reflexión ha sido relegada al olvido. Tememos el silencio, porque nos obliga a confrontar el ruido interno. Llenamos cada momento vacío con pantallas, música o conversaciones triviales, huyendo de nosotros mismos. Pero los antiguos sabían que en ese silencio es donde reside el autoconocimiento, donde se desvelan los juicios erróneos y donde se fortalecen las virtudes. Marco Aurelio, el emperador filósofo, dedicaba sus noches a escribir sus meditaciones, no para ser leído por otros, sino como un diálogo consigo mismo, una forma de examinar sus acciones, sus reacciones y sus juicios. Este examen diario de conciencia era su gimnasio mental. Se preguntaba a sí mismo, ¿actué con virtud hoy? ¿Fui justo? ¿Fui valiente? ¿Fui arrastrado por la ira o el miedo? Esta práctica le permitía aprender de sus errores y prepararse para los desafíos del día siguiente. La práctica de la reflexión destruye la ilusión de que somos invulnerables a nuestros propios impulsos y prejuicios. Nos obliga a confrontar nuestras debilidades, a ser brutalmente honestos con nosotros mismos, a reconocer que la mejora personal es un trabajo continuo, no un destino que se alcanza. Es un acto de valentía intelectual y de humildad. Al cultivar este templo de la mente, no solo nos liberamos de las cadenas del sobrepensamiento, sino que también desarrollamos una claridad que nos permite tomar mejores decisiones y responder a la adversidad con serenidad. Nos permite distinguir entre la voz de la sabiduría y el ruido de nuestras pasiones. Es un secreto que transforma el caos mental en un espacio de paz, un santuario interior donde podemos encontrar refugio, incluso cuando el mundo exterior se desmorona. Número 4. La virtud como único bien, la riqueza verdadera. Una lección central del estoicismo, pero que se encuentra en las raíces de la mayoría de las filosofías antiguas, es la convicción de que la virtud es el único bien verdadero. Para los antiguos, la riqueza, la fama, la belleza, la salud y el poder eran bienes indiferentes, es decir, no eran intrínsecamente buenos ni malos. Lo único que tenía valor moral absoluto era el carácter virtuoso, la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Esto es incómodo en una sociedad que a menudo mide el éxito y la felicidad en términos de acumulación material y estatus social. Se nos enseña que la riqueza es la meta, que la fama es el pináculo, y que el placer es el propósito. Los antiguos, en cambio, nos recuerdan que estas cosas son efímeras y que su ausencia no puede dañar un alma virtuosa. La pérdida de la fortuna puede ser un revés, pero la pérdida de la virtud es una catástrofe. Séneca, a pesar de su inmensa riqueza como consejero de Nerón, constantemente se recordaba a sí mismo que estas cosas eran meros adornos, no el fundamento de una vida buena. Él entendió que podían ser arrebatadas en un instante, como le ocurrió a tantos otros filósofos y hombres poderosos de su tiempo.
La virtud, en cambio, era un tesoro inexpugnable que nadie podía quitarle. La virtud es la única cosa que es completamente nuestra. La fortuna puede quitarnos nuestras posesiones, la enfermedad puede quitarnos la salud, la crítica puede destruir nuestra reputación. Pero nadie puede forzarnos a actuar de manera injusta, cobarde, imprudente o viciosa si elegimos no hacerlo. Esta es la esencia de la libertad para los antiguos, la libertad de la elección moral. La virtud como único bien destruye la envidia y la comparación, que son dos de las mayores fuentes de infelicidad en la modernidad. Si el único bien es nuestro carácter, entonces no hay necesidad de desear lo que otros tienen. Podemos alegrarnos por su fortuna y al mismo tiempo, enfocarnos en cultivar nuestro propio jardín interior. La competición externa se disuelve en una búsqueda interna de excelencia y autodominio. Esta lección nos invita a una redefinición radical de la prosperidad. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o posesiones, sino en la integridad del carácter, en la fuerza del espíritu y en la capacidad de vivir con propósito y honor, sin importar las circunstancias. Es un secreto que nos empodera para encontrar la felicidad en lo que somos, no en lo que tenemos. Número 5. La transitoriedad de la vida, el recordatorio de la urgencia. Una lección recurrente en las filosofías antiguas, que se encuentra en el budismo y en el estoicismo, es la transitoriedad de la vida, la comprensión de que todo es impermanente. El arte de vivir bien, para los antiguos, era el arte de aceptar esta verdad sin miedo ni desesperación. Es la práctica del memento mori, recuerda que vas a morir, no como un pensamiento morboso, sino como un catalizador para la urgencia moral y la acción significativa. En la modernidad, vivimos como si fuéramos inmortales. Posterguemos la felicidad, el perdón, la valentía y la verdad. Creemos que siempre habrá un mañana para enmendar errores, para expresar amor, para perseguir nuestros sueños. Los antiguos, en cambio, traían la mortalidad al frente de su mente, usándola como un acicate para vivir plenamente. No te comportes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras seas capaz, sé bueno. La transitoriedad de la vida nos libera del apego excesivo a lo que sabemos que no podemos conservar para siempre. Nos obliga a priorizar lo que realmente importa, a dejar de lado las trivialidades y a enfocarnos en lo que es eterno, la calidad de nuestras acciones, el impacto que tenemos en los demás y la virtud que cultivamos en nuestro interior. Pensemos en cómo esta verdad puede destruir nuestra procrastinación. ¿Cuántas veces decimos lo haré mañana o hay tiempo para eso? La transitoriedad nos obliga a confrontar que el tiempo es un recurso finito y no renovable. Cada hora que malgastamos en preocupaciones inútiles, en quejas o en la búsqueda de placeres efímeros, es una hora que nunca recuperaremos. La transitoriedad de la vida es una lección incómoda porque nos exige vivir con la conciencia de que cada instante es un regalo finito y precioso. Nos empuja a dejar de lado lo superficial y a abrazar la vida con una intensidad y un propósito que solo la conciencia de su finitud puede otorgar. Es un llamado a la acción aquí y ahora, a vivir de tal manera que, cuando llegue el final, podamos mirar hacia atrás sin arrepentimiento. Es un secreto que transforma la fugacidad en una fuente de significado, permitiéndonos prosperar al vivir cada día como si fuera el último. Número 6. El desapego al resultado, la libertad del luchador. Una de las lecciones más liberadoras de la sabiduría antigua, que se encuentra tanto en el estoicismo como en el budismo, es el desapego al resultado. Esta es la comprensión de que podemos influir en el mundo, podemos esforzarnos con toda nuestra energía, podemos actuar con la mayor de las virtudes, pero el resultado final está fuera de nuestro control. La verdadera paz no reside en obtener lo que queremos, sino en soltar el apego al desenlace y encontrar la felicidad en la acción misma. En la modernidad, estamos programados para ser orientados a resultados. Medimos nuestro valor por nuestros logros, y nuestro sufrimiento a menudo proviene del fracaso, de no alcanzar las metas que nos habíamos propuesto. Esta constante persecución del resultado nos encadena a una ansiedad por el futuro y a un resentimiento por el pasado. Los antiguos, en cambio, nos enseñan que la verdadera victoria no es la ausencia de fracaso, sino la capacidad de actuar con integridad y virtud, sin importar el desenlace. Pensemos en un arquero estoico. Su objetivo no es la flecha, sino la calidad de su tiro, su postura, su aliento, su enfoque.
Él entrena incansablemente, afina su técnica, dispara con la mayor de las virtudes. El resultado de la flecha, si da en el blanco o no, depende de un sinfín de factores fuera de su control, el viento, la calidad del arco. El arquero sabio encuentra su paz en la calidad de su acción, no en el resultado. El desapego al resultado destruye la tiranía del éxito externo y nos libera del miedo al fracaso. Nos obliga a una humildad radical, reconocer que somos co-creadores con el universo, pero nos usamos. Podemos influir, podemos esforzarnos, pero no podemos dictar el desenlace. Esta lección es incómoda porque nos exige soltar la necesidad de control, de validación y de un final feliz. Nos empodera para vivir con una mayor serenidad, para tomar riesgos sin el temor a la derrota, porque nuestra paz no depende del desenlace, sino de la calidad de nuestra propia alma. Es un secreto que transforma la lucha en un baile, el sufrimiento en un proceso de crecimiento, y la obsesión por el resultado en la alegría de la acción virtuosa. Número 7. La búsqueda de la sabiduría, el propósito trascendente. La última y más elevada lección de la sabiduría antigua para sobrevivir y prosperar en la modernidad es la búsqueda de la sabiduría como propósito trascendente. Para los antiguos, la vida no era solo una cuestión de supervivencia o de acumulación, sino una oportunidad para el autoconocimiento, la automejora y la comprensión de la realidad. El propósito de la vida era la filosofía, la búsqueda de la sabiduría, la cual nos permite vivir una vida buena. En nuestra era, a menudo confundimos la información con la sabiduría, el conocimiento técnico con la comprensión profunda. Nos volvemos expertos en nichos estrechos, pero perdemos el panorama general. Los antiguos, en cambio, nos recuerdan que la verdadera sabiduría es holística, abarca la ética, la lógica y la física. Es la capacidad de vivir una vida con propósito, de entender nuestro lugar en el cosmos y de actuar con virtud. Pensemos en Sócrates, el filósofo por excelencia, que dedicó su vida a una búsqueda incansable de la verdad, no para ganar dinero o fama, sino para vivir una vida examinada. Su famosa frase "una vida sin examen no vale la pena vivirla" encapsula la esencia de esta búsqueda. Él nos mostró que el verdadero propósito no es tener todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas. La búsqueda de la sabiduría destruye la complacencia intelectual y la pereza mental. Nos obliga a un compromiso de por vida con el aprendizaje, con la reflexión y con el cuestionamiento de nuestras propias creencias. Nos recuerda que la mente, si no se usa para la sabiduría, se convierte en un instrumento de nuestra propia miseria. Esta lección es incómoda porque nos exige una dedicación a algo más grande que nosotros mismos, a un propósito que trasciende la gratificación instantánea. Nos invita a un camino de autoperfeccionamiento constante, donde la felicidad no es un destino, sino el subproducto de una vida vivida con sabiduría. Es un secreto que transforma la existencia de una mera supervivencia en una aventura con propósito, permitiéndonos prosperar al encontrar en la sabiduría la verdadera riqueza que ninguna crisis puede quitar. Las 7 lecciones de la sabiduría antigua no son meras ideas de un pasado distante, son un manual atemporal para forjar una mente inquebrantable y un espíritu indomable en la complejidad de nuestros tiempos. Hemos desvelado la dicotomía del control, que nos libera de la tiranía de lo externo, el vínculo con la naturaleza, que nos ancla en la realidad, la práctica de la reflexión, que nos permite el autoconocimiento. La virtud como único bien, que redefine nuestra riqueza, la transitoriedad de la vida, que nos infunde urgencia moral, el desapego al resultado, que nos libera de la frustración, y la búsqueda de la sabiduría, que nos da un propósito trascendente. Estos principios, forjados en el crisol de la adversidad, no prometen una vida sin desafíos o sin miedo, sino la fortaleza para atravesarlos con dignidad y propósito. No son atajos hacia la felicidad, sino un camino arduo de autodisciplina, autoconocimiento y sabiduría práctica. La incomodidad que generan radica en la responsabilidad total que nos exigen sobre nuestro mundo interior y nuestras acciones. Pero es precisamente en esa responsabilidad donde reside nuestra máxima libertad y nuestro verdadero poder. La sabiduría antigua nos muestra que la verdadera prosperidad no es una meta a alcanzar, sino un estado del ser que se cultiva día a día. En un mundo que a menudo se rinde al miedo y a la incertidumbre, el legado de los antiguos nos invita a forjar una voluntad de acero, a abrazar el desafío con audacia y a vivir con una visión tan poderosa que disipe cualquier sombra.
La sabiduría está a tu alcance. La elección es tuya. ¿Estás listo para integrar estas lecciones en tu vida y prosperar en la modernidad?